buenas noches, una vez más en Reflexiones de Esperanza. Cada jueves, hermano, una reflexión de esperanza para motivarte, para animarte, para ayudarte a que acciones tu fe. Oye, para cambiar un poco, ¿verdad? Esa manera de pensar en la que a veces nos metemos mirando más las circunstancias que al que está allá arriba. A veces nos ocurre y a todos nos ha ocurrido en algún momento. Así que esta noche, Reflexiones de Esperanza, bienvenidos a todos los que están conectados en nuestras plataformas digitales. Avísele a alguien que no está conectado en esta hora, dígale, oye, conéctate, el pastor está allí y va a seguir con la enseñanza del jueves pasado, ¿verdad? El jueves pasado estuvimos viendo un tema, la primera parte, así que hoy terminamos con la segunda parte y última de este mensaje. Así que vamos a orar. Dios amante, Dios poderoso, gracias por tu fidelidad, por tu amor, gracias por tu compañía aquí con nosotros. Señor, realmente no podemos hacer nada, no podemos enseñar, no podemos predicar tu palabra si tú no vas delante de nosotros, si tú no envías ese ungüento fresco, esa unción fresca que necesitamos, Señor. Oh Dios, realmente yo necesito que tú, Señor, pongas carbón encendido en mis labios y que pueda salir de mi boca esa palabra, Dios mío, que ya es bendita, pero sazonada con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios de milagros, decíamos el jueves pasado que comenzamos este tema, Dios de milagros, y leímos una porción de un capítulo que yo lo voy a leer nuevamente para que nos podamos seguir el hilo, ¿verdad? Ok, dice Lucas capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 1. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra, ¿verdad? Gracias al Señor. Pues tal como dijimos, vamos a la segunda parte de este mensaje, Dios de milagros, de esta reflexión de esperanza. Y para eso tenemos que decir algunas cositas del jueves pasado, para ayudar a aquellos que no se conectaron. Ok, dijimos que el Señor impactó de muchas maneras a la gente en aquel tiempo cuando Jesús estaba caminando por la tierra.
pero que hay dos cosas a través de las cuales Dios impactó más a la gente, y fue a través de su vida y a través de sus palabras, Y decíamos que todo aquel que puso sus ojos en Él, oyendo y obedeciendo su palabra, fueron transformados totalmente. Y eso es lo que tiene que suceder hoy en día también a través de nuestra vida. Dijimos que veíamos dos cosas, y lo primero era un grupo de pescadores frustrados, rendidos ante una realidad, ¿verdad? Y pues, claro, es obvio, porque en ese mar, cada vez que pescaban tenían éxito, pero esa noche ellos no tuvieron éxito, no pescaron nada, así que estaban en medio de una situación difícil, y mencionamos todas las cosas que se les vino a la mente, ¿no? O cómo se expresaban ellos, que era real el frío que habían tomado. Oye, estaban cansados porque no habían dormido en toda la noche. Y dijimos algunas otras cosas, ¿verdad? Estaban frustrados porque las ventas de hoy entonces ya no iban a ser buenas, y los gastos estaban ahí y tenían que afrontar los gastos, pero no iban a vender. ¿Qué diría la gente que venía corriendo a buscar y a comprar pescado para su comida, y resulta que ellos le tenían que decir no hemos pescado nada, cuando siempre el pueblo estaba esperando los que vinieran de la pesca porque sabían que traían muchos peces? Bueno, ¿qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer? Y dijimos que se parece mucho a la situación que algunos de nosotros estamos atravesando hoy, que ya atravesamos o tal vez que pudiéramos estar a punto de atravesar. Pero yo les decía, hermano y amigo, a ustedes que nos escuchan, que toda frustración, decepción se puede transformar en un milagro. Y dijimos, ¿cómo podemos transformar en milagro una frustración, una decepción? ¿Cómo es que podemos cambiar esa frustración en un milagro? Y allí aparece la respuesta en el capítulo 5 de Lucas, del versículo 1 al 11. Esa es la base para decir esto que estoy afirmando. Hay 5 maneras como nosotros podemos cambiar esa situación difícil que estamos atravesando en un milagro. Y hablamos de una: tenemos que cederle nuestra barca al Señor, ¿verdad? Que lo dijimos. Y entonces, pues esa fue la primera, la desarrollamos, y la segunda, y entramos en la parte nueva de esta reflexión, es reconociendo mi condición ante el Señor. Esa es la segunda forma como nosotros podemos convertir nuestra frustración, nuestra decepción en un milagro. Aleluya, reconociendo nuestra condición ante el Señor. Dice Lucas capítulo 5, del versículo 4 al 5, la primera parte. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a la parte más honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Y Simón le contestó: maestro, pero si hemos trabajado toda la noche sin pescar nada, ¿me vas a mandar allá adentro si ya yo he ido por todos esos lugares? Pareciera que Simón Pedro estaba diciendo, ¿verdad? Pero es que él se atemorizó, y su primera reacción fue reconocer su pequeñez en comparación con la grandeza de este hombre. Y eso es bueno, eso es positivo. Pedro sabía que Jesús sanaba a los enfermos, que echaba fuera demonios, ¿verdad? Pero él se maravillaba que Jesús le dijera: oye, tira la red. Se maravillaba de que él tuviera tanto que él estuviera al tanto de la rutina diaria y comprendiera su necesidad.
Pedro estaba asombrado de eso. Por eso se atemorizó y su primera reacción fue reconocer su pequeñez. Pero si es que hemos ido allá, a lo más profundo donde nos estás mandando, pero no pudimos pescar nada. Un pescador, hermanos, es posible que confiara en la enseñanza de un rabino en cuanto al tema que le compete a un rabino, a asuntos religiosos, ¿verdad? Pero en cuanto a los asuntos de pesca, donde ese pescador tenía mucha pericia, eran expertos, mucha experiencia, la verdad que no era tan fácil. Pero Pedro, antes del milagro, reconoció su condición. Él dijo, con eso que le expresó al maestro, él estaba diciendo, yo me rindo, yo no puedo, yo no he podido pescar nada, he ido hasta allá adentro, a lo más profundo y nada. Hermanos, y tú y yo debemos ir delante del Señor en medio de nuestras frustraciones, en medio de nuestras preocupaciones y reconocer nuestra impotencia. Hermanos, reconocer que no tenemos a quién ir sino solo a Jesús. Eso es lo que nos va a traer esperanza, eso es lo que nos va a traer respuesta, eso es lo que va a convertir nuestra frustración que podamos tener hoy en un milagro. Si reconocemos nuestra condición delante del Señor, si reconocemos nuestra condición delante del Señor, si decimos, ay Señor, yo reconozco que no tengo a quién ir, sino solo a ti, porque tú eres el que tienes palabras de vida eterna para mí. Él tiene palabras de vida eterna. Señor, yo no puedo hacer nada, ya yo he hecho esto, lo otro, en fin, lo hice mal, no fue lo mejor, parece que no tomé la mejor decisión. Pero hermanos, no importa, hay que llegar con sinceridad delante del Señor. Ahora bien, Pedro no se quedó solo en la actitud de reconocer su condición. Vamos a ver qué hizo Pedro, que a mi juicio es lo medular, es lo clave para que los momentos de frustración se conviertan en milagros. Hermanos, si nosotros cedemos nuestra barca al Señor, que fue lo primero que dijimos, que es la respuesta para que una frustración se convierta en un milagro. Si nosotros, en segundo lugar, reconocemos nuestra condición, necesitamos hacer otra cosa que hizo Pedro. Si no, aleluya, no se transforma nuestra frustración en milagro. Y es, tercero, creyendo y actuando sobre la palabra de Dios. Creyendo y actuando sobre la palabra de Dios. Lucas capítulo 5, versículo 5, la segunda parte. Pedro dijo, pero si tú lo mandas, yo voy a echar las redes. Si tú lo mandas, yo voy a echar las redes. Pedro está cansado. Pedro tiene la experiencia de la pesca. El que le dice que tire la red no es pescador, es un rabino y además es carpintero. Podría haber dudado a la palabra de Jesús. Era ridículo para él, hermanos, ponerse a pescar ahora, a esa hora de la mañana. Pero hermano, entre otras cosas, él sabía que este hombre que le estaba dando esa orden, este hombre que le estaba aconsejando eso, ese hombre era diferente. Ese hombre era diferente. Si tú lo mandas, dijo Pedro, yo voy a echar las redes. Hace poco, en la casa de él mismo, hermanos, se encontraba la suegra y ella tenía fiebre. ¿Y qué pasó? Cesó la fiebre cuando Jesús oró por ella. Ese mismo día, ya por la tardecita, le traían a los enfermos y Pedro había visto eso y ponía las manos sobre cada uno de ellos y Jesús los sanaba. Habían demonios dentro de algunos y Jesús expulsaba a los demonios, hermanos, a todo el que le traían endemoniado, hasta que gritaban reconociendo que Él era el Hijo de Dios y no los dejaba hablar, los reprendía
y los sacaba de la gente y la gente quedaba libre de esas posesiones demoníacas. Antes de todo esto había un hombre con un espíritu inmundo y Jesús le habló al espíritu inmundo y el espíritu inmundo dejó al hombre. Así es que Pedro no podía dudar de la palabra, la creyó y actuó sobre la palabra, hermanos, y la frustración de Pedro, bendito sea el Señor, se convirtió en un milagro. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, queridos hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es importante que nosotros lo hagamos. Usted se acuerda de la pelea que había entre Jacob y Esaú, allí en el Antiguo Testamento. Usted lee de los capítulos 27 de Génesis al capítulo 33, cómo Jacob, ¿verdad?, robó la primogenitura. Robó la primogenitura, pero Jehová le había dado palabra a Jacob. Esaú robó la primogenitura y Jacob, pero Dios le había dado palabra a Jacob. Yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud, que no se puede contar por la multitud, no se puede contar por la multitud. Un momentito, búsquese Génesis capítulo 32, 12. Génesis 32, 12. Mire lo que dice en Génesis 32, 12. Génesis 32, 12. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Mire lo que dice Génesis 32, 12. Génesis 32, 12. Dice aquí: pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar, imposibles de contar. Claro, Jacob le había robado la primogenitura a Esaú y entonces ahora pues estaban correteando a Jacob, pero Jehová le había dado palabra a Jacob: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud, Hermanos, ¿se acuerda de la historia de la viuda y de Eliseo? Bendito sea el Señor. La viuda fue donde Eliseo le dice qué hacer, le dice que vaya, que busque vasijas de los vecinos, no pocas, luego que vierta lo poquito que tiene en la casa de aceite en esas vasijas, y llenó tantas vasijas como pidió, y luego le dijo: vende ahora ese aceite y con eso pagas las deudas y vive con tus hijos. Bendito sea el Señor. Jeremías, hermanos, fue levantado como profeta, pero con muchos tropiezos con el rey Joacim. Y acuérdese la historia de Gedeón también. Hermanos, nosotros no podemos de ninguna manera escuchar la voz del yo, la voz de los enemigos, la voz de las circunstancias. En la frustración, hermanos, debemos estar pegados a la palabra, porque el Señor en estos momentos de frustración nos quiere dar promesas, te va a alentar y va a convertir tu frustración en un milagro. Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Deuteronomio 28:8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano,
y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aleluya. Dice, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temas afrenta de hombre ni desmayes por sus ultrajes. Y dice el Salmo 37:19, no serás avergonzado en el mal tiempo y en los días de hambre serás saciado. ¿Cuántos de ustedes que me están oyendo pueden creer y pueden confiar más que en las circunstancias en la palabra del Señor? Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermano querido, debes hacer como estos grandes hombres de Dios que creyeron y actuaron sobre la palabra de Dios. Es importante que lo hagas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Miren lo que la palabra de Dios dice allí después en el Evangelio de Lucas. Muy interesante, bendito sea el Señor. Capítulo 5, volvamos al capítulo 5 de Lucas, al versículo 6 al 8, dice, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, ¿qué hizo Simón Pedro? Cayó de rodillas delante de Jesús, aleluya, para adorarlo y decirle, Señor, no soy de verdad digno de que tú hagas esta cosa por mí. Hermanos, el resultado fue un milagro. ¿Pero por qué resultó ser en un milagro? Porque Él dijo, si tú lo dices, entonces yo voy a tirar la red. Aunque ya yo fui allá adentro, ya yo tiré la red y yo soy experto pescador, pero tu palabra me la estás dando tú y yo voy a obedecer y lo voy a hacer. ¿Cuál será la frustración que algunos de ustedes que están conectados allí en las plataformas digitales tienen? ¿Cuál es tu frustración, querido hermano? ¿Qué tienes que hacer? Ríndete y cédele tu barca al Señor. Reconoce tu condición delante del Señor, cree y actúa, pero sobre la palabra de Dios, sobre la palabra de Dios. Así que depende de ti que tu frustración se convierta en un milagro. Depende de nosotros, depende de ti. Levántate, hermano, y pon atención a la promesa que el Señor te ha dado y levántate de esa frustración. Yo hoy quiero que te levantes en el nombre de Jesús y que tú ya no estés acongojado, apesadumbrado, que tú levantes tu mirada, ten esperanza. Esa es la idea que tiene este programa de reflexiones de esperanza, que tú te levantes, que cambie tu actitud, que tú sigas adelante, porque el Señor va contigo, querido hermano. Tienes que ceder todo al Señor y Él va a hacer el milagro. Dios te bendiga, querido hermano, que Jehová te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, ponga en tu vida paz, te bendiga, hermano, y que te dé libertad, que quedes libre de toda frustración, en el nombre de Jesús. Amén y amén.